Mire, esto empezó a aparecer en algunos municipios del estado de Guerrero. Justicia para Freddy Román. No se mata la verdad matando periodistas. Exigimos a las autoridades que no quede impune este artero asesinato del compañero Freddy. Esto, pues, les repito, está apareciendo en distintos municipios del estado de Guerrero. Freddy Román, eres el 15 periodista asesinado. Justicia. El periodista número 15 en este año, ¿sí? Y en todo el país ya son 64 periodistas. Periodistas independientes de Taxco, esto es en Guerrero, Taxco Guerrero, exigen justicia y se castigue a los responsables. Alto a la violencia contra la libertad de expresión. Efectivamente, alto a la violencia. También en Chilpancingo hay pues muchas manifestaciones. Esta fue la nota que ayer a las 5 de la tarde, el asesinato fue 20 minutos antes. Freddy tenía su oficina en el centro del Chilpancingo. Salió de pues estar chambeando todo el día. Me imagino, así son los horarios de los periodistas. Regularmente nuestra hora de comida de los periodistas es entre 4 y 5 de la tarde por la dinámica de los periódicos. Entonces, esto se da sobre el presunto involucramiento de Ángel Aguirre García Hartfuf en La Verdad Histórica, la última columna de Freddy Román. En la colaboración de este 22 de agosto, el periodista asesinado ironizaba sobre el manejo del gobierno de la República en el caso Iguala Ayotzinapa. Pues sí, él conocía muy bien el tema. Ahí está, lo lamenta. A López Obrador cuando le dicen, oiga, murió, ay, lo lamento mucho, y ya. Cuando él, el propio presidente, es el principal cómplice porque impuso y le entregó al crimen organizado el gobierno de Guerrero. Pero se hace güey, el criminal López. Va a caer algún día y va a ir a la cárcel, ya lo va a ver. Bueno, precisamente ese es el primer tema. Le decía que en los primeros días de julio pasado, en medio de la disputa por la distribución y venta de pollo, en Chilpancingo fue abatido a tiros Vladimir Román, hijo del periodista Freddy Román Román, quien fue asesinado ayer, 22 de agosto del 2022. Vladimir Román era uno de los más importantes distribuidores de pollo en el estado de Guerrero y en los días previos al ataque que le quitó la vida, había sido amenazado por negarse a entregar a las bandas criminales la distribución de pollo. Según los avicultores del estado, las bandas criminales tienen bajo control no solo al gobierno estatal de Guerrero, sino al municipal de Chilpancingo, los que entregaron a las mafias el control de rastros y frigoríficos del estado. Frente a las reiteradas extorsiones y el crimen de su hijo, el periodista Freddy Román no solo se manifestó frente a las instalaciones de la Fiscalía Estatal junto con un grupo de avicultores de la entidad para exigir justicia, el esclarecimiento de la muerte de su hijo y el castigo a las bandas criminales. La respuesta a la denuncia de Freddy Román fue la muerte. Al parecer, las mafias criminales ordenaron acribillar a tiros al periodista igual que a su hijo, en medio del terror generalizado de comerciantes y empresarios de la capital de Guerrero, quienes han acudido a las autoridades municipales y a las autoridades estatales y también han acudido a las autoridades federales sin que nadie haga nada para acabar con el clima de violencia, extorsión y muerte que se vive en el estado de Guerrero. El pasado lunes 22 de agosto a las 16:30 horas se recibió una denuncia anónima a través del Centro de Emergencias para pedir la presencia de las autoridades debido a que se escucharon detonaciones similares a las que se producen al disparar un arma de fuego. Al llegar el personal de la Policía Investigadora Ministerial se encontró a un hombre asesinado en el asiento del conductor de un vehículo de color rojo. La víctima era Freddy Román, de ocupación periodista. Su cuerpo fue trasladado al médico forense. En tanto, el Club de Periodistas de Guerrero convocó a una manifestación este martes en Acapulco para exigir justicia
También pidió a la Fiscalía una pronta investigación del asesinato de Freddy Román y que se considere su demanda de esclarecimiento de la ejecución de su hijo Vladimir. Artículo 19 hizo una severa exigencia al gobierno de México para esclarecer el crimen y castigar a los presuntos responsables, en tanto que en su mañanera, el loco López solamente dijo: lamento lo ocurrido. Así el nivel de su complicidad. En muchos otros municipios de Guerrero, como Taxco, aparecieron pancartas de periodistas independientes que exigen justicia y el fin de la violencia. Le decía que han sido 24 horas francamente tristes para buena parte del gremio periodístico. Lo que a mí me sorprende y me indigna es que, por ejemplo, no aparece aquel fantoche conocido como Álvaro Delgado, un periodista lamebotas de López, que en el gobierno de Calderón todo el tiempo se la pasaba cuestionando que los gobiernos no hacían nada frente a la muerte de periodistas. Ponía pancartas enfrente de Calderón, enfrente de Peña Nieto, etcétera, ¿no? Y el número de periodistas era, frente al que hoy tenemos, mínimo de periodistas asesinados. Hoy son 64 periodistas asesinados solamente en el gobierno de López Obrador. De ellos, 14 en este año. Y le decía que el tema del Estado, lo que pasa en el Estado de Guerrero es francamente ya muy, muy preocupante. Porque igual que pasa en Michoacán con el aguacate, igual que pasa en Sinaloa con el camarón y con la pesca, en Guerrero los gobiernos de Morena, el gobierno estatal de Morena, que encabeza la señora Evelyn Salgado, que no es más que títere de los criminales, y la alcaldesa también de Chilpancingo, otra títere del crimen organizado. Bueno, pues en el estado de Guerrero y en la capital Chilpancingo manda el crimen organizado. Los señores criminales ya les dijeron a todos los comerciantes: quiero tu negocio. O sea, estamos viviendo una expropiación de los negocios por parte del crimen organizado. Y quien se opone, lo matan. Y los periodistas que denuncian esta irregularidad, los matan. ¿Y qué dice López Obrador? Ay, lo siento mucho y lo lamento. Y ya. Ah, pero él impuso a ese gobierno criminal que está en Guerrero y en Chilpancingo. Él le entregó el Estado a las bandas criminales. Igual que entregaron Sinaloa, igual que entregaron Michoacán, igual que entregaron Colima, igual que entregaron Sonora, Zacatecas. Esto ya es algo intolerable. Y el gobierno de Estados Unidos va a empezar a poner orden. Tiene que venir el gobierno de Estados Unidos para poner orden. Es una vergüenza. Y todavía hay miles de idiotas aplaudiendo al gobierno criminal de López Obrador.